Sociedades precolombinas. Las civilizaciones precolombinas son los pueblos que vivieron en América antes de la invasión europea. Son los descendientes de los primeros cazadores-recolectores que llegaron a este continente. Para las sociedades o civilizaciones precolombinas, los conceptos de la salud y enfermedad los tenían definidos por lo siguiente. En términos de la salud, lo tenían definido como el equilibrio de fuerzas y de la mezcla en los componentes del cuerpo humano, ya que se consideraba una respuesta del organismo a los estímulos del medio ambiente. Ellos utilizaban el arte curativo del médico brujo, pues para ellos la religión y la medicina tenían una conexión mágica. Estas se dividían en dos corrientes, la tradición camarista, que luchaba contra las fuerzas sobrenaturales, y el empirismo, que se daba más en la región de Mesoamérica, que era acumular todo el conocimiento que adquirían para después poderlo sistematizar. Enfermedad, lo que interpretaban como un proceso muy riesgoso, ya sea un trauma o una herida, y también el desequilibrio de las fuerzas. En esta época se tenía la creencia de que el curandero debía de hacer bien su trabajo, que era curar a la gente enferma, pues si no era así, se tenía en cuenta de que el paje debía morir si el paciente moría. Características de la práctica odontológica. Las sociedades precolombinas practicaban modificaciones dentales con fines estéticos y rituales, como el llamado limado de dientes e incrustaciones de piedras preciosas, reflejando su conexión entre salud, cultura y simbolismo. Ahora revisaremos a la cultura maya y sus características dentro de la práctica odontológica. Si bien la cultura maya destacaba por ser una cultura con un saber matemático bien desarrollado, además de una gran habilidad en la arquitectura y de contar con herramientas en su mayoría de pedernal y armas de madera afilada, es decir, eran acreedores de un sistema de conocimientos muy amplio y de técnicas en trabajo sobre piedra y metal. No llegaron a ocupar todos estos recursos para una práctica de odontología correctora o restauradora para el mantenimiento o mejora de su salud bucal, y determinadamente sus habilidosos trabajos que iban a realizar con los dientes tenían fines estrictamente rituales o religiosos. Los mayas además tenían una forma considerablemente hábil para tratar la dentadura de sus pobladores, lo cual podemos notar con una intención religiosa o estética. Muchos de los procedimientos que se realizaban las personas pertenecientes a esta gran civilización eran con el objeto de adorno personal, que iba en conjunto de una mutilación dentaria que sería parte del ritual. Además, durante la época prehispánica, los mayas practicaban las limaduras e incrustaciones. La primera la aplicaban en el borde de lo que serían los incisivos superiores con ciertas piedras y agua, de manera que terminaran con una forma de sierra. Esto lo tenían por galantería, es decir, un acto de cortesía. Las formas en que se realizaban las incrustaciones o mutilaciones dentarias eran varias, y siempre afectaban las caras proximales y los bordes incisales de los dientes anteriores. El corte que se hacía en la parte libre de los incisivos quedaba dividido por escotaduras rectangulares o triangulares, siendo considerado por algunos arqueólogos que se realizaba con fines ornamentales y religiosos, teniendo en los cortes asociaciones e imágenes de esta índole. Franz Blum, arqueólogo danés, creyó que los cortes significaban el espíritu, la vida, el aliento, etc., o bien que obedecían a ideas mágico-religiosas privativas de las personas de alto rango político o social, pues el mando y el sacerdocio coincidían en la sociedad maya. El análisis odontológico de las incrustaciones dentarias mayas demuestra que eran efectuadas en la persona viva y siempre en piezas anteriores exentas de caries. La segunda alcanzaba una perfección increíble. La cavidad era realizada por un taladro rudimentario, empleando cuarzo como abrasivo. No utilizaban metales para estos procedimientos. Por otro lado, esas incrustaciones podrían ser con jade, amatista, hematita, turquesa, cuarzo, cinabrio y pirita de hierro. Además, los mayas eran personas que no consumían azúcar y acostumbraban a lavarse la boca después de las comidas. Sin embargo, la caries dental estaba presente en sus dentaduras. Eso se debió a que tenían una dieta pobre en proteína y muy rica en carbohidratos. Según el volumen Breve Historia de la Odontología en México del Dr. Simbel Levy. Ahora bien, es lo que respecta a las enfermedades bucales, las trataban con plantas medicinales, ya sea para la higiene bucal y afecciones en dientes o encías. Una de ellas era la infusión de corteza de árbol o raíz de mac, la cual funcionaba para controlar el sangrado de encía y también para úlceras bucales. Para el dolor de caries, la leche del tallo del al, y para hemorragias dentales, el expinchiche, entre otros muchos. Los incas fueron un pueblo altamente desarrollado que dominó las tierras altas del Perú y se extendió a lo largo de la costa al principio del siglo XV.
conquistaron a otras tribus y, como los aztecas, absorbieron su saber y adoptaron sus costumbres. Desarrollaron una agricultura que incluía el maíz, la papa, el algodón, el chile, los frijoles y cultivaron una gran cantidad de plantas con propiedades medicinales, de las cuales destacaban la coca y la quina. Fueron un pueblo que veía las enfermedades como pecado. Antes de recurrir al brujo, tenían un tratamiento a base de hierbas nativas. Durante la época incaica se hicieron muchos avances médicos. La vilcachina se utilizó para realizar extirpaciones y el tumi sirvió para hacer trepanaciones craneales. La civilización inca se ha dado a conocer gracias a un cronista llamado Sebastián Garcilaso de la Vega, que era descendiente de Inca. Recogió el tratamiento de los problemas dentales y bucales, describiendo la eliminación del material cariado de un diente con un palillo encendido. La resina del árbol Myroxylon pereirae o bálsamo del Perú se usaba para curar enfermedades gingivales y en casos graves se empleaba la cauterización. Dejó escrito que la raíz de una planta se calentaba hasta emblandecerla y entonces se partía en su centro. Estando ya caliente, la apretaban contra los dientes, aplicando una parte en cada lado de la encía, dejándola así hasta que se enfriaba. El tejido gingival inflamado e hiperplástico quedaba quemado para permitir el desarrollo de un nuevo sano tejido de granulación. Al parecer, masticaban hojas de coca durante la operación para aliviar el dolor. Los dientes que necesitaban extracción eran aflojados aplicando una resina cáustica alrededor y debajo de la encía desprendida. A continuación, era presumiblemente arrancado de un golpe seco de estaca. Se ha encontrado cráneos que muestran mutilaciones a base de limado de dientes, incrustaciones de oro y lo que parece ser la inserción de orificaciones en cavidades previamente preparados en las superficies gingiolabiales de los dientes incisivos. Sin embargo, en los últimos años se han hallado cráneos incas con alambres de oro aparentemente para fijar dientes móviles en el sector anterior, lo que implicaría el primer tratamiento ortodóntico registrado. Los primeros mexicanos limaban sus dientes esperando así conseguir un estado de gloria en el paraíso terrenal. Esta práctica dental tenía por lo tanto un significado simbólico y espiritual. Los aztecas, que llegaron a las tierras altas de México siglos después de la caída de Teotihuacán, adoptaron varias costumbres de los pueblos que conquistaron, incluida la mutilación dental, limado e incrustado. Sahagún documentó enfermedades bucales como dientes sueltos, fracturados, sarro y caries, y los tratamientos que utilizaban, que incluían el uso de hierbas, chiles picantes y otros remedios botánicos. Según él, para tratar el dolor de muelas, los aztecas usaban mezclas de gusanos y esencias de trementina, aplicaban sal en las cavidades dentales y cubrían el diente con pimienta caliente. En caso extremo, se realizaba la extracción dental. Evidencias. En la primera imagen podemos encontrar un maxilar cuyos órganos dentales presentan modificaciones específicamente relacionadas con la estética. Esto se refiere principalmente al limado y esculpido. Las culturas como los mayas, por ejemplo, tallaban sus dientes en formas geométricas, como los que se aparecen en la imagen, donde los dientes están limados para obtener formas puntiagudas o decorativas. Se empleaban herramientas rudimentarias, como obsidiana y otros materiales duros para trabajar sobre los dientes. Y la principal motivación de estas prácticas eran estético y culturales, asociadas con la belleza y el estatus social. Algunos diseños y decoraciones diferenciaban a las clases sociales más altas. Este tipo de tallado refleja la destreza y conocimiento sobre el cuidado y la manipulación dental. En la segunda imagen podemos encontrar una mandíbula y un maxilar, los cuales presentan incrustaciones dentales. Esto se refiere a perforaciones dentales, los cuales los dientes se muestran con incrustaciones de piedras preciosas, probablemente jade o turquesa. Estas culturas perforaban los dientes utilizando herramientas de piedra sin afectar el funcionamiento del diente. Estas piedras eran cuidadosamente seleccionadas por su valor estético y espiritual, eran símbolo de estatus y belleza, y en algunos casos las piedras eran pulidas para encajar perfectamente en las cavidades creadas en los dientes. Las herramientas que se usaban eran, como ya decimos, de piedra como obsidiana para realizar perforaciones de manera precisa, y se implementaban adhesivos naturales, ya sea resinas o materiales adhesivos, para asegurar que la incrustación se mantuviera firme en los dientes. Como principales motivaciones de estas alteraciones podemos ver a la cultura maya, que consideraban estas modificaciones dentales como signo de belleza y alta posición social, así como también en algunos casos estas prácticas estaban relacionadas con ceremonias religiosas o espirituales. Aun cuando pudiéramos creer que estas modificaciones eran invasivas, hay evidencia que demuestra que la persona podía seguir usando sus dientes de forma funcional.
lo que demuestra el nivel de habilidad de los practicantes de esa época. El tratamiento de problemas bucales en la civilización inca, principalmente, fue relatada por Sebastián Garcilaso de la Vega, que fue un cronista y descendiente incaico. Para tratar tejidos gingivales, los curanderos de esa época calentaban lo que era una raíz de una planta y la cortaban a la mitad. Después, todavía con la raíz caliente, esta era aplicada y presionada sobre las encías hasta que se enfriara. Y pues bueno, de esta manera el tejido gingival inflamado e hiperplástico quedaba quemado, lo cual permitía el desarrollo de un tejido en buenas condiciones y nuevo. Asimismo, durante las extracciones, en primer lugar se aplicaba resina cáustica alrededor y debajo de la encía, la cual estaba desprendida, y de un solo golpe era arrancada la pieza. Para aliviar el dolor del proceso, pues los pacientes mordían hoja de coca. Prótesis fijas. En odontología son restauraciones permanentes utilizadas para reemplazar dientes perdidos o dañados, proporcionando así una solución duradera y estable, que no puede ser removida por el paciente. A lo largo de la historia, distintas civilizaciones han mostrado avances importantes en este campo. En las primeras civilizaciones se desarrollaron las primeras prótesis dentales, utilizando láminas de oro para sostener dientes, incluso algunos hechos a partir de otros materiales, como lo son los dientes de animales. Estos procedimientos muestran cómo las culturas antiguas ya se preocupaban por la restauración dental, no solo con fines funcionales, sino también estéticos. En la civilización maya se encontraron ejemplos tempranos de lo que podrían considerarse implantes dentales. En una mandíbula femenina, alrededor del año 500 después de Cristo, se descubrió un implante de concha marina perfectamente integrado en el hueso, aunque estos implantes tenían una función decorativa. También demuestran un conocimiento avanzado en la odontología, una comprensión de la integración de materiales en el cuerpo. Estos antecedentes históricos han sido bases para lo que hoy conocemos como las prótesis fijas, como las coronas y los puentes dentales, que utilizan tecnologías avanzadas y materiales resistentes, como lo es la porcelana, circonia y metal, para reemplazar de forma permanente los dientes perdidos o dañados.